Ok, bueno, ¿qué tal? Vamos a continuar entonces con el estudio de campos vectoriales. Todavía no hemos terminado el estudio de campos de gradientes, ¿sí? Hay cuestiones que van a estar relacionadas a ese último teorema que vimos, que era la caracterización de campos de gradientes, ¿sí? Vimos que para campos vectoriales con dominios abiertos y conexos, ser un campo de gradientes era equivalente a ser un campo conservativo. Es decir, campos que preservaran el valor de la integral de línea entre dos puntos fijos, sin importar la curva que conectara a esos puntos. ¿Ok? Bueno, esta caracterización se puede extender un poco más. ¿Ok? Y esa extensión tiene que ver con un operador que vamos a estudiar hoy. Un operador, no exactamente un operador, más bien una transformación lineal, cuyo dominio son campos vectoriales de clase C2, ¿sí? Esa transformación se llama rotor, ¿ok? Entonces, al principio la definición va a parecer un poco rara, pero se le puede dar un trasfondo físico bastante interesante. Entonces, va a ser un concepto que no va a ser difícil de asimilar con alguno que otro ejemplo bajado a tierra, ¿ok? Entonces, bueno, el operador que vamos a estudiar hoy, el rotor, además de ser algo curioso, ¿no? Creo que no revisé todo el programa de cálculo de facultad, pero creo que es el único tema que es un palíndromo dentro del programa. Sí, fíjate, que se lee igual al derecho y al revés. Bueno, un dato curioso. Entonces, bueno, voy a empezar motivando un poquito la definición de rotor, ¿sí? Y va a servir recordar lo último que vimos en la clase anterior. Si rebobinamos un poco, vimos un resultado que era la condición necesaria para que un campo vectorial fuese un campo de gradientes, ¿sí? Entonces, la demostración se las había dejado como ejercicio. Si da tiempo, vamos a poder hacerla hoy, pero teniendo notación a nuestro favor, que nos va a permitir hacer una prueba un poco más sencilla en comparación a la que les dejé como tarea, ¿ok? Pero bueno, recuerden lo que vimos. Teníamos un campo vectorial ¿sí? Entonces, si f era de gradientes, eso implicaba que una serie de ecuaciones en derivadas parciales se cumplían, ¿sí? A ver, si el f lo escribimos como f1, f2, f3, entonces iba a ocurrir que la derivada parcial, poner el índice mejor arriba para no estorbar a los subíndices de las derivas parciales. Entonces, decía, la derivada parcial de la primera componente respecto a y coincide con la derivada parcial de la segunda componente respecto a x. La derivada parcial de la primera componente respecto a z coincide con la derivada parcial de la tercera componente respecto a x. Y la derivada parcial de la segunda componente respecto a z coincide con la derivada parcial de la tercera componente respecto a y. ¿Sí? Entonces, bien. Si el campo es de gradientes, esas tres igualdades a nivel de derivadas parciales se cumplen. ¿Ok? Dicho de otra manera, decir lo anterior es equivalente a decir que cierto vector es nulo. ¿Sí? ¿Cuál vector? Bueno, siguiente. Voy a poner por acá. O equivalentemente. Es importante el orden en el que lo colocaba
las igualdades dentro de ese vector. Sí, era así. Z menos F3i F1Z menos F3x y F1i menos F2x. Este vector es igual al vector 0. ¿Ok? Bueno, este señor que acaba de aparecer acá es algo que se llama rotor o rotacional de F, ¿sí? En un momentito lo vamos a definir con más detalle. Bien. Entonces, un campo de gradientes, según lo último que vimos, va a ser un campo con rotor igual a 0. ¿Sí? Si esta condición no se cumple, el campo no va a ser de gradientes. Entonces, es una condición necesaria para que el campo no sea de gradientes. La vamos a interpretar más adelante como que el campo, puntualmente, va a tener rotación nula. ¿Ok? Dentro de poco vamos a explicar qué significa todo eso. Pero bueno, ese último resultado da origen a este vector, y ese vector tiene un nombre que es el rotor o rotacional de F. Pero yo les había dicho que el rotor era una transformación lineal, pero aquí me están diciendo que es un vector, pero bueno, poco a poco vamos a ver cómo esto se puede plantear como una transformación lineal. Antes de eso vamos a comenzar con una transformación un poco más sencilla, que se conoce como transformación gradiente. ¿Sí? Entonces, un poco de notación. Ustedes saben que si tomamos un campo escalar, en este caso de clase C1, su gradiente se define como el vector de derivadas parciales del campo. ¿Sí? Entonces, bueno, este símbolo que está acá, que se conoce como nabla, uno lo puede ver como una función que envía a F, este es un campo escalar, solo manda en parcial de F, parcial respecto a Y, parcial respecto a Z, y esto que está acá es un campo vectorial, ¿sí? Entonces, es una función que me toma un campo escalar y lo transforma en un campo vectorial, ¿sí? Si esto es C1, como estoy derivando parcialmente, lo que me queda acá va a ser de clase C0 o una función continua, ¿sí? Pero yo puedo variar esto, yo puedo colocar acá, por ejemplo, un campo escalar de clase C2, el resultado me va a dar de clase C1. Y así puedo colocar incluso hipótesis un poco más restrictivas. Si pongo F un campo de clase CK, el resultado va a ser un campo de clase CK menos 1. Bien, entonces bueno, en el curso anterior vimos que derivar parcialmente respecto a X o respecto a cualquier variable da lugar a una transformación lineal, ¿sí? De hecho, de manera un poco más generalizada, este vector no era otra cosa sino el diferencial de F, punto arbitrario y Z,
diferencial de orden 1. Y el diferencial sabemos que es una transformación lineal, ¿sí? Revisando un poco el concepto de diferenciabilidad. Bien. Manejando un poco esta notación, va a ser más fácil definir lo que es el rotor de un campo vectorial. Entonces, vamos a colocarlo por acá. Vamos a empezar tomando F. Campo vectorial. Entonces se define el rotor, que también se le conoce como rotacional. Del campo F como el siguiente, vamos a llamarlo así, determinante. No es estrictamente hablando un determinante, pero el rotor va a ser algo que se construye de esta forma. Determinante con la primera fila y JK, que se determina los componentes. Esto que está acá es un vector formado por campos escalares, ¿sí? Acá, en la segunda fila, voy a colocar las transformaciones lineales que corresponden a cada derivada parcial. Y en la última, voy a colocar los componentes del campo F1, F2, F3. ¿Sí? Bueno, asumiendo que F tiene tres componentes, F1, F2 y F3. Entonces, ese señor que está ahí es la definición de rotor. Oye, que tiene que ver eso con rotación, sí, porque el nombre es bastante curioso. Pero uno ve esto así y se queda igual, como que no encuentra la motivación física que hay detrás de ese nombre. Bueno, lo vamos a ver en un momentito con unos ejemplos. Pero primero vamos a entender cómo se objeto esto que aparece acá. Bien. Entonces, eso lo vamos a hacer acá al lado, pero antes, la notación para esto es la siguiente. Yo también lo veo así como el producto, entre comillas, producto vectorial de la transformación gradiente por el campo F. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, porque en la segunda fila colocan las componentes de nabla, que es un vector, pero no es un vector de ¿cómo se llama? No son las componentes de un campo vectorial, sino las componentes de una transformación lineal. En este caso, las derivas parciales respecto a cada una de las variables iniciales. Y en la segunda fila, bueno, corresponde colocar las componentes de este vector F, que son estos vectores. Entonces, bueno, el rotor, en términos más simples, lo pueden escribir así. Bien. Ahora, ¿cómo se opera ese determinante? Bueno, justamente como un determinante común y silvestre, haciendo salvedad en ciertas operaciones. ¿Sí? Exactamente en cuáles. Bueno, vamos a calcular la primera componente. ¿Sí? ¿Qué hace la primera componente? Bueno, uno considera el I y calcula el subdeterminante correspondiente a esta matriz 2x2. ¿Sí? Eso es parcial respecto a I F3 menos parcial respecto
a Z, F2. Ahora, esto que está acá, parcial respecto a F3, no es una multiplicación, ¿ok? ¿Por qué? Porque es una transformación lineal y esto es un campo escalar. Entonces no puedo multiplicar esas cosas como si fueran números. Lo que sí puedo hacer es evaluar eso en esa función F3. Sí, es decir, que esto corresponde a tomar F3 y calcular su derivada parcial respecto a I. Menos la derivada parcial de F2 respecto a Z. ¿Ok? Bien. Entonces, de manera similar, por ejemplo, cuando calculemos lo que corresponde a la segunda componente, ahí va a quedar la derivada parcial de F1 respecto a Z menos la derivada parcial de F3 respecto a X, y lo que corresponde acá sería este subdeterminante de aquí, es decir, parcial de F2 respecto a X menos parcial de F1 respecto a Y. Bien. Y bueno, déjenme pasarlo limpio acá. Entonces, después de hacerse determinante, finalmente el rotor queda derivada parcial de F3 respecto a Y menos derivada parcial de F2 respecto a Z. Todo es una primera componente. En la segunda, derivada parcial de F1 respecto a Z menos la de F3 respecto a X. Y en la última, la derivada parcial de F2 respecto a X menos la parcial de F1 respecto a Y. ¿Sí? Existen referencias en donde la definición de rotor aparece directamente así. ¿Okay? Yo no recomiendo aprenderlo de esa manera porque es más fácil aprenderlo por acá. ¿Sí? Porque a estas alturas, se supone, ya sabemos calcular determinantes. Entonces no hace falta que se memoricen esto. ¿Okay? Basta con que sepan entender lo que significa esta notación, hacer la operación correspondiente y ya está. Ahí tienen la definición de rotor. Bien. ¿Alguna consulta hasta ahora sobre la definición, sobre la notación que vimos? Antes de que pasemos a los ejemplos. Voy a colocar un complemento de la definición, ¿sí? Si el rotor de un campo F da 0, vamos a decir que F es irrotacional. Profesor, ¿Sí? te quedan distintos los signos. O sea, lo que escribiste al principio y lo que escribiste después están cambiados en los dos primeros, pero en el segundo está igual. Sí, Gonzalo, tienes. Sí, es correcto, acá están cambiados. Ajá. Sí, es un error mío porque esto yo nunca me lo memorizo. Yo me aprendo esta definición, ¿okay? Entonces por eso que acá no me acordaba bien de los signos y aparece con el signo cambiado. Pero claro, si aparece el signo cambiado ya no puedo llamar a esto el rotor de F, no es lo mismo. ¿Okay? Entonces, permítame corregir. Sería así. Sí, lo puse así al principio porque no me acordaba en qué orden iba la resta. Pero bueno, la idea acá era arrancar de donde nos quedamos en la clase anterior para presentar esta definición. Es
Es lo mismo, sí, solo que, como me pasó a mí, esto es mucho más fácil de recordar que esto de acá. ¿Ok? Entonces, repito, no hace falta que se aprenda la definición del rotor de esta forma, ¿sí? Basta con que sepan qué es ese determinante y sepan calcular determinantes, por supuesto. Bueno. Ok, todo muy bien con cómo se opera esa notación y tal. Yo, este vector, ese cálculo así en abstracto, pero bueno, vamos a hacer ahora un par de ejemplos, ¿sí? Para que se entienda mejor cómo calcular este tipo de cosas. Entonces, bueno, vamos a hacer dos ejemplos que en cuanto a cuentas son parecidas, son cuentas que ya estamos familiarizados a hacer. Pero vamos a darle un enfoque diferente a cada ejemplo. El primer ejemplo va a ser simplemente una cuestión meramente computacional, simplemente vamos a estar calculando el rotor de cierto campo vectorial. Sí, es más que todo para terminar de asimilar la notación que está allí. Y lo segundo, sí, vamos a trabajar con cierto campo vectorial, vamos a tratar de interpretar físicamente qué está haciendo allí el operador rotor. ¿Ok? Y bueno, así entender de dónde viene el nombre de rotor. Sí, es un operador que se usa mucho en física y con cuestiones de mecánica, del estudio de qué influencia puede tener un campo de fuerzas, de corrientes sobre cierto tipo de objetos, etc. Entonces, bueno, el segundo ejemplo va a ir más en esa onda. Bien. Bueno. Borramos acá. Muy bien. Entonces, primer ejemplo. Vamos a calcular el rotor del siguiente campo. F de X y Z igual X cuadrado Z cuadrado, Z cuadrado seno de y X al cuadrado exponencial de Y. Bien, vamos a hacer eso. Repito, este ejemplo es únicamente hacer las cuentas y ver cómo aplicar la definición de rotor. Okay. Bien. Entonces, primero identificamos las componentes del campo. Esta va a ser la F1, esta va a ser la F2 y esta F3. ¿Sí? Entonces, si queremos calcular esto, ¿qué hago? Bueno, me memorizo esto y calculo estos parciales y luego que fórmula vector. Bueno, podrían ser así. Pero quedan a merced de su memoria, repito, no hace falta usar esa definición, de hecho. Vamos a borrarla. Y bueno, tenemos la definición de rotor que es sencilla de recordar si la pensamos como el producto vectorial del operador gradiente con el campo F. ¿Sí? Entonces dibujamos nuestro determinante y por acá colocamos las derivadas parciales.
Y finalmente, en la tercera fila vamos a colocar los componentes del campo. Acá colocamos la primera, que es x y cuadrado, z cuadrado. Luego acá la segunda, z cuadrado, seno de y. Y finalmente, x cuadrado y a la y. Bien. Y bueno, nada, el resto es simplemente calcular el determinante, solo que en lugar de acá trabajar con multiplicaciones, lo que vamos a hacer es aplicar esta transformación lineal a esta función y luego esta transformación lineal a esta función. ¿Sí? Bien, entonces, para la primera componente que hay que hacer, derivar esto parcialmente respecto a y menos esto parcialmente respecto a z. Entonces vamos a hacerlo primero paso a paso. X cuadrado y a la y, unidad parcial respecto a y menos z cuadrado, seno de y, derivado parcialmente respecto a z. ¿Sí? En la segunda componente tendríamos x y cuadrado, z cuadrado, derivados respecto a z menos x cuadrado y a la y, derivado parcialmente respecto a x. Y en la última, z cuadrado, seno de y, derivado parcialmente respecto a x, menos x y cuadrado, z cuadrado, derivado parcialmente respecto a y. Sí. Bueno, ese es el vector. Ahora simplemente ya no me preocupo de en qué orden van esa resta de derivadas parciales y nada de eso. Ya lo tengo allí. Ahora simplemente lo que hago es derivar parcialmente, que eso lo sabemos hacer, ¿cierto? Son funciones bastante sencillas de derivar. La primera parcial nos queda lo mismo. X cuadrado y a la y. Acá me queda 2z por el seno de y. En la segunda componente vamos a derivar respecto a z el primer término. Y eso va a quedar 2x y cuadrado z menos esto derivado respecto a x, mira, 2x y a la y. Y finalmente, en lo último, z cuadrado seno de y no depende de x. Si lo derivamos parcialmente respecto a x nos da 0. Y esto de acá va a quedar menos 2xy z cuadrado. ¿Okay? Y todo eso es el rotor de f. Fíjense que en particular este señor es diferente de 0. Sí, por ejemplo, toman el punto 1, 0, 0 y en ese punto el rotor da diferente de 0. ¿Sí? Bien. Al ser el rotor diferente de 0 en este caso, vamos a tener que f es irrotacional. Perdón. Irrotacional es cuando el rotor da 0. No es irrotacional. O bueno, ya pueden decir que f es rotacional. Y bueno, ustedes saben que eso implica que el campo, cuando eso ocurre, el campo no es de gradientes. Eso último no lo pedí el ejercicio, ¿ok? Simplemente lo comento. Bien. ¿Preguntas respecto a ese ejemplo? Sí, yo tengo una. Capaz que se las cuenta mal, pero el origen no te da el nulo. Tipo,
En el origen sí da nulo. En 000 el rotor da nulo. Pero para que sea rotacional, para que sea diferente sobre el rotor, estamos hablando de que todo esto es un nuevo campo vectorial, ¿sí? Esto de acá. Vale, bueno, en este caso vale R3. Tiene el mismo dominio de F. Vale R3 en R3. Entonces acá lo que estamos diciendo es que este campo vectorial es diferente del campo vectorial C. ¿Qué quiere decir eso? Que hay al menos un punto donde ese campo vectorial vale diferente de 0. Y creo que les había mencionado el 1, 0, 0. En 1, 0, 0 da diferente de 0, ¿sí? Porque acá queda 1 menos 0, acá queda 0, acá queda menos 2, y acá me queda 0. Da 1 menos 2, 0. ¿Sí? No sé si va por allí tu duda, Martín. Sí, o sea, tiene que ser cero para todo, o sea, tiene que ser el vector nulo para todo x y z para que sea irrotacional. Bien. Exactamente. Cuando el campo vectorial que construyo a partir de f y sus derivadas parciales me da 0 en todo punto de su dominio, allí el campo es irrotacional. ¿Ok? Una pregunta. Sí. Esto es una implicancia en un solo sentido, era solamente necesario, ¿no? Si me da 0 para todo x y z, no quiere decir que el campo sea rotacional, o sea, o que sea de gradientes. Ok. En general no. Pero ya sobre el final de la clase vamos a ver que si añadimos una hipótesis adicional, sí son equivalentes los dos conceptos. ¿Ok? De hecho, si lo que pasa es que la hipótesis tiene que ver con cuestiones de topología, no la quiero mencionar todavía. ¿Ok? Pero sí. Ser irrotacional va a ser equivalente a ser de gradientes. Lo último que vimos en la clase la que vimos el viernes era que, ya con el lenguaje de lo que hemos estudiado hoy, era que ser de gradientes implica irrotacional. Entonces, si no es irrotacional, es decir, si el campo es rotacional, como ocurre acá, entonces no va a ser de gradientes. ¿Okay? Yo les había dicho que en general esa implicación va en un solo sentido. Si se asumen cosas adicionales sobre el dominio U, entonces sí va a ocurrir una equivalencia. ¿Okay? Yo esa equivalencia la voy a mencionar hoy, pero no la voy a probar. ¿Por qué? Porque la prueba la vamos a hacer más adelante cuando estudiamos el teorema de Stokes, porque usando el teorema de Stokes esa demostración sale en una línea. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer ahora un segundo ejemplo con un poco de física de trasfondo para ver qué tiene que ver esto con el fenómeno de rotación. Bien. Vamos a considerar esta vez un campo de dos variables. Me va a decir, profe, pero usted dio la definición para campos de 3 variables con 3 componentes. Sí, no pasa nada, ¿ok? Se puede hacer también para 2. Y la extensión de la definición para ese caso es bastante sencilla, ya les digo cómo se hace. Pero bueno, este ejemplo en particular, un campo con dominio U dado por todo R2 menos el origen. Con la siguiente definición, f de x va a ser menos y sobre x cuadrado más y cuadrado x sobre x
x cuadrado más y cuadrado. Bien. Ok. Entonces, bueno, antes de dar una interpretación física de ese campo que está allí, vamos primero a calcular el rotor y nos vamos a quedar con ese dato y después empezamos a estudiar esto como si fuera el campo de fuerzas que determina, por ejemplo, el flujo de una corriente de agua o de un gas. ¿Bien? Entonces, primero que todo, ¿cómo se calcula un rotor de un campo de 2 componentes? Y aquí lo que definimos en un principio era para 3 componentes. Bueno, simplemente lo que hace es añadir 0 en la tercera componente. Y uno puede ver eso también en función de z. Solo que en las componentes no va a aparecer la variable z, entonces cuando derivamos respecto a z, vamos a obtener 0. Ok. Y entonces, el rotor de este es lo siguiente. Bien. Exactamente lo mismo de antes, solo que acabo de tener un 0. Eso es todo. Entonces, bueno, vamos a calcularlo acá al lado. Y vamos a ver qué obtenemos. ¿Sí? La primera componente, teníamos 0 respecto a y, 0 menos esto respecto a z, 0. Entonces acá, 0. Luego para la segunda componente, teníamos 0 respecto a x, 0. Este señor de acá, respecto a z, 0. Y finalmente, la tercera componente ya no es tan trivial, va a ser sencillo, pero no es tan inmediato. Derivar esto respecto a x, vamos a por acá, menos esto respecto a y. Bien. Entonces, bueno, vamos a calcular eso sacando datos. Y acá, bueno, arreglar el cociente, ¿sí? Toda x cuadrado más y cuadrado menos x por x sobre x cuadrado más y cuadrado, todo eso elevado al cuadrado. Y acá, x cuadrado más y cuadrado menos 2 por y sobre x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Bien. Entonces, fíjense acá. Tienen el mismo denominador estas fracciones, entonces simplemente sumo lo que está en los numeradores. Acá tengo x al cuadrado menos 2x al cuadrado más x al cuadrado. Se anulan, ¿sí?
porque este y este suman 12 pi al cuadrado, se cancela con este. Y respecto al i, tengo acá i cuadrado más i cuadrado, 2i cuadrado, menos 2i cuadrado, 0. Ah, bueno, entonces al final, el rotor da 0. Entonces, fíjense, el rotor es un nuevo campo vectorial. Fíjense que tiene el mismo, lo tomamos con el mismo dominio de, ¿cómo se llama? F. Y tenemos que el rotor de F en X y es igual al vector 0 para todo X y diferente del 0, 0, ¿sí? No incluimos el 0 porque el 0 para empezar no está en el dominio F. Bien. Bueno. Entonces tenemos un campo irrotacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso en este caso? Irrotacional suena como algo que no rota, ¿sí? Como que se queda, no estático exactamente, sino, por ejemplo, imagínense un río. Ese río tiene una corriente que esa corriente la podemos ver como un campo de fuerzas, ¿sí? Si la fuerza es uniforme en cada punto del río, es decir, que tiene la misma magnitud y siempre va apuntando en la misma dirección, entonces, ¿qué pasa si ustedes colocan una balsa allí, por ejemplo? La balsa no va a rotar para un lado o para otro, ¿sí? Poner acá la balsa, un bote. Aplica el campo de fuerzas. Y si es irrotacional, el bote se va a mover, claro, va a andar a lo largo de la corriente, pero el bote no se va a inclinar ni para acá ni para acá. ¿Sí? No se va a desviar a ninguna de las orillas. Él va a seguir su dirección paralela a la dirección de la fuerza que está actuando sobre él. Bien. ¿Qué hay problemas con la transmisión? Me dicen por acá. Bueno, saben que eso no lo puedo controlar, pero si a causa de eso necesitan que repita algo, por favor avísenme. ¿Ok? Yo por lo menos escuché bien, se me trancaba la imagen, pero escuché bien. Así que Vale. Bueno, entonces, a ver. Vamos a pensar un poco por qué para este campo circular obtenemos rotación cero, por así decirlo. Si revisan algunas referencias, les van a dar una interpretación bajada a tierra del operador rotacional como un operador que mide infinitesimalmente la circulación de un campo de fuerza. ¿Sí? Es decir, toma un campo de fuerzas, ubica un punto del espacio, del dominio de ese campo de fuerzas que está actuando, miren allí con lupa y localmente pueden ver si en ese punto el cuerpo sobre el cual están enfocando va a rotar o no en función de la acción que recibe de la fuerza que se le está aplicando. Bien, entonces, para este campo de fuerzas en particular, ¿qué ocurre? Bueno, fíjense. Vamos a tomar un punto cualquiera, vamos a arrancar con uno fácil, con el 1,0.
¿sí? Un punto en el primer campo sobre el cual actúa una fuerza, ¿sí? ¿Qué componentes tiene la fuerza en ese punto? Bueno, evaluamos. En 1, 0 nos da 0, 1. ¿Sí? Entonces, este punto tiene esta posición, y en esta posición actúa una fuerza que tiene componente 0, 1. Bien. Vamos a probar con otro, por ejemplo, con el punto 0, 1. El 0, 1. Imagínense que es la posición de una partícula dentro de un fluido. Y allí actúa una fuerza de ¿cuánto? Bueno, calculamos. A ver, si colocamos 0, 1, 0, 1 acá, la primera componente da menos 1, la segunda componente da 0. Entonces la fuerza va hacia la izquierda, ¿cierto? Y bueno, no voy a terminar el dibujo para los otros dos puntos, oeste y sur, porque me puedo meter en un problema con las políticas de YouTube, entonces vamos a tomar un punto diferente. Vamos a tomar este de acá, por ejemplo. Vamos a tomarlo como normal, 1 sobre RG2, 1 sobre RG2. ¿Sí? Si calculan la fuerza allí, van a obtener menos 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Que si lo dibujan es un vector que apunta hacia acá. Y en general, tomen el producto escalar de la posición xy por la fuerza. Ese producto escalar da 0. ¿Sí? En cualquier punto que ustedes tomen en el fluido, cuando dibujen el vector de fuerza, tienen que dibujar un vector que es perpendicular al vector de posición. ¿Bien? La magnitud de esa fuerza va a depender de la magnitud de la posición. Fíjense que en todos los puntos que tienen norma 1, es decir, cuya distancia al origen es 1, la fuerza también tiene norma 1. ¿Sí? Sí, sobre todos los puntos de la circunferencia unitaria, sobre todos los puntos allí, la fuerza va a tener la misma magnitud, pero dirección diferente, por supuesto. ¿Ok? Mientras yo más me aleje del origen, la fuerza tiene una magnitud menor. Mientras yo más me acerque, la fuerza que recibe el fluido va a ser más grande. ¿Sí? Porque a medida que la posición se acerque a 0, esto se hace cada vez más grande, entonces la fuerza va a ser cada vez mayor. Sí, es como si el fluido fuese una especie de vórtice. ¿Bien? Ustedes ven un vórtice, un remolino, no sé cómo le llamen, colocan algún objeto y si lo colocan sobre el borde del vórtice, él se va a ir acercando al centro. ¿Por qué? Porque la fuerza va aumentando cada vez más. Y bueno, esa función que está allí, pueden verlo como un modelo para el movimiento que hace el agua, por ejemplo, cuando baja en la cadena del excusado, por decir algo. Bien. Entonces, bueno, podemos pensar en ese último que dije como un ejemplo más físico de que tiene que ver eso con que haya rotación cero, con que el campo de fuerza sea irrotacional, ¿sí?
Vamos a suponer entonces que estamos observando un vórtice de agua. Entonces, dibujamos el campo de fuerzas. A medida que nos acerquemos al origen, vamos a dibujar vectores con mayor magnitud, ¿sí? ¿Se entiende? La idea es que tenemos un fluido de agua, ¿sí? Pueden dividir el fluido en varias circunferencias. Sobre cada circunferencia actúa una fuerza de magnitud constante, pero de dirección variable, ¿sí? La dirección va en función de la posición y la magnitud también. Y a medida que más me acerco al centro del vórtice o del remolino, la fuerza es cada vez mayor, ¿sí? Me va trayendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir ahora que el campo es irrotacional? Bueno, tomen un bote, por ejemplo, un barquito, lo colocan acá. ¿Sí? Y tomamos un punto de referencia, digamos el centro de masa de ese barco. Entonces, a medida de que el vórtice se mueve, de que el campo de fuerza va actuando sobre el barco, se va moviendo. Pero no rota sobre su eje. ¿Okay? Porque bueno, acá la fuerza que está actuando va en esta dirección, algo así. Entonces, el barquito no se va a mover, ¿sí? O sea, se va a mover con el vórtice, pero no va a rotar. El campo de fuerzas lo único que va a hacer es desplazarlo, pero no lo va a rotar sobre su eje. Bien. Otra forma de verlo es la siguiente. Imagínense que el barco le coloca un timón abajo. Algo con esta forma. Y bueno, que el campo sea irrotacional, lo que significa que infinitesimalmente, si en este punto, la fuerza que está actuando no va a rotar ese timón. Bien. Sí se va a mover el objeto, pero no va a rotar sobre su eje. Eso es lo que significa, físicamente hablando, que el campo sea irrotacional. ¿Me siguen la idea? ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Sí se entendió? Hay otras explicaciones físicas que tienen que ver con cómo se mueve el objeto respecto a cada plano coordenado, pero yo no quiero complicar tanto. ¿Bien?
Bueno, vamos a mencionar ahora algunas propiedades del operador de rotación o rotor. Luego hacemos un ejemplo más y les menciono la equivalencia esta entre campos de gradientes y campos irrotacionales, pero agregando una condición adicional sobre el dominio de definición del campo que tiene que ver con un área dentro de la topología que se llama teoría de homotopía. ¿Bien? No se asusten con el nombre, que no nos vamos a meter de manera profunda en eso. ¿Ok? Bien. Estas propiedades no las voy a demostrar, ¿ok? Se pueden dejar como ejercicio. Son resultados bastante inmediatos, ¿sí? Creo que nada más voy a probar la última para tener una idea de cómo demostrar usando estos conceptos, pero en general las propiedades que vienen a continuación son bastante sencillas. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a tomar los campos. Lo escribo para R3, pero también vale para R2. ¿Bien? C1. F. C1 también. Sí, dos campos vectoriales F y G y un campo escalar F minus. Entonces van a cumplir las siguientes condiciones. La primera es que el rotor, vamos a ponerlo mejor, sí, para que se entienda, vamos a un espacio que es donde vamos a evaluar el campo vectorial. Esto es una transformación lineal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, justamente eso, que si yo tomo el rotor y lo evalúo en una combinación lineal de campos vectoriales de clase C1, esto va a ser A por el rotor de F más B por el rotor de G. Esto vale para todas las nucleares. Sí. Entonces, recuerden que si algo es de clase C1, al aplicarle el operador de rotor, como allí están involucradas derivadas parciales, lo que va a resultar es algo de clase C0, ¿sí? O continuo, que como también se le conoce. Entonces, esa transformación ROT que está allí va del espacio vectorial de campos vectoriales de clase C1 en el espacio vectorial de campos vectoriales continuos. ¿Bien? No lo escribo para no llenar tanto el pizarrón. Lo importante es esto de acá. Lo segundo, bueno, la segunda propiedad es una especie de regla del producto para el operador rotor. Pero no va a ser un producto de campos vectoriales, en este caso va a ser un campo escalar por un campo vectorial. Entonces el rotor F por F grande, el primero lo dejo quieto, eso lo multiplico por el rotor de F más la
gradiente de F por el producto vectorial por el campo F. A ver, ¿cómo podemos interpretar eso? Bueno, sencillo. Le estoy aplicando el rotor a un producto de un campo escalar con un campo vectorial, ¿sí? Entonces, si lo pensamos como una regla de producto, al primero lo dejo quieto, y que le hago el segundo, bueno, es un campo vectorial, entonces le calculo su rotor, ¿sí? Y en el siguiente término, más, ¿qué le puedo hacer al F? ¿Le puedo calcular el rotor? No, porque es un campo escalar, ¿sí? Entonces, ¿qué le hago al F? Bueno, le calculo el gradiente, que es el operador que tiene sentido para campos escalares. Y luego lo multiplico por F, dejándolo quieto, pero yo no puedo colocar acá cualquier producto. ¿Por qué? Porque esto que está acá es un vector y esto también. Entonces tengo que saber qué tipo de producto colocar acá, ¿sí? Recuerden que esto, acá por ejemplo, tiene un campo escalar por un vector de 3 componentes. Entonces ahí tengo un vector, ¿bien? Entonces el producto que yo coloque acá tiene que dar como resultado un vector. Entonces tiene que ser algo coherente, si no puedo poner un producto escalar, por ejemplo. Por eso que acá me parece vectorial. ¿Ok? Y bueno, la razón que les di es simplemente una interpretación, no es la demostración, por supuesto. En la demostración ustedes simplemente hacen la cuenta y les va a dar lo que está del lado derecho. O pueden empezar del lado derecho y llegar a la izquierda, como ustedes quieran. ¿Bien? Eso también es fácil de demostrar, es simplemente aplicar la definición de rotor y saber propiedades de las derivadas parciales, y ya está. Y la última propiedad, que básicamente reenunciar lo último que vimos el viernes, pero con otra notación, que es rotacional del gradiente de F es 0. ¿Sí? En otras palabras, todo campo de gradientes es irrotacional. Bien. Entonces, bueno, si no hicieron la tarea que les dije, podemos ver un poquito la propiedad 3, ¿ok? Por lo menos darnos cuenta de que la primera componente dentro de ese rotor se anula. Las otras componentes van a salir de manera parecida. Ahora, creo que para 3 hace falta una hipótesis. Sí, déjenme revisar. Pero me parece que hay que pedir que F sea C2. Sí, tiene que ser C2. Pero acá estoy pidiendo F C1. En el enunciado 2 es suficiente con que F sea C1 para que el resultado valga, pero acá tengo que pedir C2. Entonces hemos usado una letra para no confundirnos, ¿sí? Vamos a tomar otro campo escalar. Vamos a llamarlo G. Ya van a ver por qué es necesario que sea C2. Si no, eso no se va a cumplir. Más allá de que el rotor o rotacional lo estamos definiendo para campos vectoriales de clase C1, entonces si el campo escalar G es C2, su gradiente va a ser C1. Más allá de eso, la razón va a ser otra y es algo meramente operacional con el cálculo de ese rotor que aparece allí en 3. ¿Ok? Y bueno, era algo que comentaba Martín al final de la clase del viernes, que tiene que ver con que las derivas parciales cruzadas de orden 2 del campo G van a coincidir y eso va a hacer que los determinantes, los subdeterminantes que aparecen dentro del cálculo del rotor, se anulen entre sí. Bien. Entonces, vamos a demostrar 3, pero un poquito nada más. Y
Bueno. Vamos a tener lo siguiente. Esto va a ser IJ acá. Colocamos acá derivadas parciales. Acá la parcial de g respecto a x, la parcial de g respecto a y y la parcial de g respecto a z. Sí, bueno, entonces, vamos a calcular la primera componente. Tendríamos la derivada parcial de g respecto a z, derivada parcialmente respecto a y, menos derivada parcial de g respecto a y, derivada parcialmente respecto a z. ¿Sí? Pero, como les contaba hace ratito, estas parciales coinciden, entonces su diferencia es cero. ¿Sí? Y de manera similar, las otras componentes del rotor van a ser cero también. ¿Sí? Entonces, bueno. Repito, muy importante, acá estamos usando que la función g es C2. ¿Sí? Ser C2 es una condición suficiente para que esto ocurra. Entonces, bueno, también se cumple la propiedad 3. La 1 y la 2 son cuentas más largas, pero es una demostración directa. Es simplemente aplicar la definición y ver que los lados que están involucrados en esas igualdades efectivamente coinciden. Bien. Ahorita hacemos otro ejemplo, pero ¿preguntas hasta ahora? ¿No? ¿Vamos bien? Bueno, todo bien entonces. Bueno, para seguir con esta idea de vórtices y ver cómo se comporta un campo de fuerzas cuando es irrotacional y cuando no, vamos a modificar un poquito el último ejemplo que hicimos. ¿Sí? Sí, vamos ahora a trabajar con eso. F de x igual a y menos x. Es parecido al que hicimos hace rato. Vamos a ver cuánto da la operación de rotación para ese señor que está allí y ver cómo podemos interpretar el comportamiento de ese campo de fuerzas. Bien. Entonces, rotacional de F. Calculamos este determinante. Colocamos menos x 0. Esta cuenta 0, la primera componente, la segunda 0 también. Y en la tercera
derivamos parcialmente menos x respecto a x menos 1 menos la derivada parcial de y respecto a y 1. Entonces, bueno, el rotacional de este campo va a ser 0, 0, menos 2. ¿Sí? Bien. Fíjense que me dio constante, ¿sí? Independientemente del punto donde yo esté, siempre voy a tener rotación infinitesimal constante cuya magnitud es 2. Entonces, bueno, ¿qué está pasando allí? Voy a hacer un dibujo. Fíjense que acá, este campo de fuerzas con componentes y menos x también va a ser un campo de fuerzas perpendicular a todos los puntos de posición. ¿Sí? Si toman el producto escalar de xy con y menos x, les da 0. ¿Okay? Entonces, bueno, al ser un campo de fuerzas perpendicular a la posición, se puede dibujar como una especie de fluido circular, como hicimos en el ejemplo anterior. Entonces, bueno, acá en vez de dibujarlo así, en sentido antihorario, como hicimos antes, este campo va a apuntar en sentido contrario, ¿sí? Tiene dirección, tiene sentido horario. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si dibujan por ejemplo, esta posición xy, el y menos x va a apuntar así, ¿sí? En dirección perpendicular a la posición. Entonces el fluido se mueve de esta forma. Bien. Fíjense que la fuerza es plana, ¿sí? Tiene dos componentes. Y el rotor tiene componentes 0, 0, menos 2. ¿Sí? Si hacemos un dibujo tridimensional, tenemos acá el origen. Acá el campo de fuerzas actuando. Y el campo va en esta dirección, en este sentido, ¿sí? Entonces, usando la regla de la mano derecha, podemos determinar en qué dirección apunta el vector rotor. Entonces, como el campo actúa según este movimiento, si cerramos la mano en dirección en la cual actúa el campo, el pulgar apunta hacia abajo. Y esa va a ser justamente la dirección del rotor, ¿sí? Y en este caso, esa dirección es 0, 0, menos 2. Entonces, bueno, este es otro dato que les doy, que no se los puede dar en el ejemplo anterior porque el rotor era 0 y 0 no está apuntando a ninguna parte. Entonces, bueno, vemos entonces que en cada punto del fluido está actuando una fuerza en donde se presenta
circulación infinitesimal, ¿sí? La magnitud de esa circulación infinitesimal es la magnitud del rotor, que es 2. Entonces allí ya no va a pasar lo que ocurría con el ejemplo anterior, que ustedes colocaban el bote y este no rotaba, a pesar de que sí se movía en el sentido en el cual actúa la fuerza del vórtice, la balsa permanecía estática en cuanto a su movimiento de rotación. Entonces acá eso ya no ocurre. Pero acá para visualizar el ejemplo ya nos sirve, bueno, podría servir el ejemplo del bote, pero vamos a pensar en otra cosa. Si ustedes vierten sobre el vórtice algún líquido lo suficientemente denso, pero que un campo de fuerzas lo pueda deformar, en el ejemplo anterior el líquido no le iba a pasar nada, simplemente iba a ser como una especie de nube estática que se iba a mover con la corriente y ya. Pero en este caso, supongamos que yo tengo un líquido que está una mancha inicialmente y a medida que pasa el tiempo, como está actuando un campo de fuerzas con circulación infinitesimal no nula en cada punto, entonces esta mancha va a cambiar de forma, ¿sí? Más adelante, pasado digamos un segundo, eso se va a deformar. Y bueno, a medida que la mancha se vaya acercando cada vez más al centro del vórtice, se va a deformar mucho más. Y bueno, hasta que desaparezca por completo, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, eso ocurre porque acá la circulación infinitesimal es diferente de cero, ¿sí? No sé si han visto estas películas donde se presenta un remolino en el mar y el remolino se traga el barco. El barco no permanece estático, el barco va rotando a medida de que el remolino se lo va tragando, ¿sí? Y bueno, porque ya no es como en el ejemplo anterior, que era algo en condiciones mucho más ideales, ya acá es un movimiento completamente caótico, por así decirlo, hasta que el barco llega al centro del vórtice y se destroza por completo. Bueno, ¿todo bien por ahora? ¿Preguntas? Bueno, si no hay preguntas, voy a darles un teorema para finalizar. Repito, el teorema no lo vamos a demostrar, vamos a esperar a ver el teorema de Stokes y en ese momento vamos a recordar este teorema que va a salir en una línea. ¿Sí? Va a ser una prueba muy, muy sencilla. Entonces, de momento simplemente vamos a darlo por hecho y más adelante lo retomamos. Pero es para cerrar la parte de rotacional. Y bueno, el siguiente teorema lo que dice básicamente es que si un campo es irrotacional, entonces va a ser de gradientes. Ya habíamos visto una implicación. Esta sería la implicación contraria. Pero hay que imponer unas condiciones adicionales sobre el dominio. Entonces, voy a mencionar primero el enunciado del teorema y después paso a explicar qué significan las hipótesis sobre el dominio. ¿Bien? Porque hay que tomarse una pausa. No son conceptos muy fáciles de digerir. ¿Bien? Teorema.
Vamos a tomar un campo vectorial de clase C1. Vamos a asumir que el dominio U es simplemente conexo, que ya voy a decir qué significa. O el otro caso, donde U es abierto y convexo, que también voy a explicar qué significa. ¿Okay? Seguramente ya tienen una idea intuitiva de lo que es un conjunto convexo, que habrán visto en el liceo, puede ser. Pero bueno, lo voy a colocar acá formalmente. Bien. Aprovechando que, bueno, ya sabemos parametrizar curvas. Bien, entonces. Vamos a tener que F es de gradientes. Sí, solo sí. F es irrotacional. Bien. Hay una implicación que ya la sabemos, que fue lo que probamos en la propiedad 3 del resultado anterior. Y para la otra, teorema de Stokes. El teorema de Stokes lo que va a hacer es que nos permite calcular cierta integral de superficie del operador rotor como una integral de línea. El teorema lo que hace es convertirme esa integral de superficie en una integral de línea, donde la línea en cuestión es el borde o contorno de la superficie sobre la cual integro inicialmente. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que si el rotor es cero, esta integral de superficie va a ser cero. Y voy a dibujar un poquito. ¿Sí? No quiere probar. Esta circulación es cero para cualquier curva cerrada contenida en el dominio del campo F. ¿Sí? Pero esto, por Stokes, va a ser una integral de superficie en el rotor de F. Integrales de superficie todavía no sabemos lo que son, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante, es una generalización de la integral doble, ¿sí? Pero todavía no. Pero bueno, el punto es que si el rotor es cero, esta integral será nula. Entonces, esta integral de línea sobre esa curva cerrada se va a anular también para cualquier curva cerrada que yo considere dentro de U. Bien, entonces esa es la razón por la cual, y recuerda que sí, pedir que cualquier integral de línea sobre una curva cerrada sea cero es equivalente a decir que el campo F es conservativo o es un campo de gradientes, ¿sí? Esa equivalencia sí la demostramos en una clase anterior. Ok, pero bueno. De momento no se preocupen por este tipo de integrales, ¿sí? Pero la idea es parecida a la de integral de línea. Hay que saber parametrizar superficies y la integral de superficie uno la calcula haciendo cierto producto allí dentro del integrando que involucra la composición del campo vectorial con la parametrización de la superficie. Bien. Ok. Para cerrar, vamos a explicar qué significa que un conjunto sea convexo y simplemente conexo. Vamos a arrancar por convexo, que es más fácil de explicar. Y bueno, vamos a trabajar. Intuitivamente hablando, un conjunto es convexo, ¿sí? Para cualesquiera dos puntos que yo tome dentro del conjunto, el segmento de recta que los une está contenido en el conjunto.
Bien. Y eso se puede expresar también en lenguaje matemático usando parametrizaciones. Entonces, vamos a tomar un contenido en Rn, con n igual 2 o 3. U es convexo. Sí, para todo x0 y x1 perteneciente a U. El segmento que une a x0 y x1 está contenido en U. ¿Sí? Por ejemplo, esto. Algo parecido a un círculo. Toma x0 acá, x1 acá. Y considera el segmento de recta que conecta esos puntos. Si eso está completamente contenido dentro de U, para cualquier elección de x0 y x1 que yo haga, entonces el conjunto es convexo. ¿Sí? Eso quiere decir que esto lo podemos parametrizar, ¿sí? Cualquier punto de acá, yo lo puedo ver como una combinación entre las posiciones x0 y x1 y variando un parámetro. Eso creo que ya lo había mencionado en una demostración que hicimos el viernes. Pero bueno, cualquier punto sobre el segmento uno lo puede expresar así. x0 más t por x1 menos x0. En intervalo 0. Sí. Esta es la parametrización del segmento de recta. Cuando t vale 0, estoy en x0, y cuando t vale 1, estoy en x1. ¿Sí? Y bueno, esto tiene que pertenecer a U para todo t. Sí, para todo punto en el segmento de recta. Bien. Entonces, ejemplo. Bueno, por ejemplo, la bola de centro x0 y radio r, arbitrario, es convexo. ¿Sí? ¿Cuál otro? Por ejemplo, si tomamos U igual, pues x y en R2, tal es que y es mayor o igual que el valor absoluto de x. Esto también es convexo. Pero el complemento Profesor, no es convexo. Un segundito. ¿Sí? una pregunta técnica más bien. Ahí no serían incluidos en vez de un pertenece. ¿Dónde puse incluido? No, si no sería un incluido, la recta. Ok. Voy a explicar eso. El segmento está incluido dentro de U. ¿Sí? ¿Pero qué quiere decir que el segmento está incluido en U? Que todo punto del segmento pertenece a U. Y bueno, ¿cómo son los puntos de un segmento que conecta, el segmento, mejor dicho, que conecta x0 a x1? Son de esta forma. Entonces, decir que esto pertenece a U para todo t, decir para todo t es decir para todo punto del segmento, ¿sí? Entonces ahí estamos diciendo que mediante esta expresión que todo punto del segmento pertenece al conjunto U. O dicho de otra forma, que el segmento está incluido. ¿Sí se entendió? Vale, perfecto. Bueno, acá puse unos ejemplos de conjuntos convexos.
toda bola abierta o cerrada, no importa, va a ser convexo. Ese U que está allí son los X mayores, X tales que la altura es mayor o igual que la función valor absoluto, entonces es fácil de dibujar. Sería este conjunto que estoy pintando de negro. Bueno, y todo lo que está arriba, ¿sí? Ese es convexo, ¿por qué? Bueno, tomemos. Perdón. Tomemos puntos a la izquierda, que más nos gusten, este y este, por ejemplo. El segmento siempre va a estar contenido. Pero el complemento no es convexo. ¿Por qué? Bueno, fíjense, tomen este de acá, consideran el segmento de vuelta que los une y no está contenido en el complemento de U. ¿Por qué? Bueno, porque el segmento corta a U. Entonces, complemento de U para ese U que está allí no es convexo. Y bueno, de manera general, conjuntos de esta forma no son convexos. Sí, tiene que ver bastante con la definición de convexidad coloquial que manejamos en la vida diaria, ¿sí? Bien. Avísame si hay una pregunta, yo voy a revisar algo acá un segundo. Bien, bueno, ya me pasé un poquito de tiempo, vamos a dejarlo por hoy acá. La clase que viene arrancamos con qué significa que un conjunto sea simplemente conexo, ¿ok? Porque digo, es un concepto un poco delicado, como que cuesta un poquito entenderlo a la primera, porque es algo que no han visto todavía. Entonces, bueno, no me parece ideal mencionar la definición ahora. Entonces la dejamos para el miércoles, arrancamos con eso el miércoles. Y después el resto de la clase va a ser estudiar un operador nuevo que se llama divergencia, ¿sí? Hasta ahora conocemos dos operadores importantes en cálculo vectorial. El nabla o el gradiente, que ya lo hemos usado un montón, ese le asigna un campo escalar, un campo vectorial. Hoy vimos el rotor toma un campo vectorial y lo convierte en otro campo vectorial que me mide la circulación infinitesimal en cada punto del campo. Y el de divergencia va a ser lo que no hacía ni el gradiente ni el rotor. Va a tomar un campo vectorial y lo va a convertir en un campo escalar. Y va a tener también sus propiedades bastante interesantes que, bueno, ya las veremos el miércoles que viene. ¿Ok? Entonces, bueno, es todo por ahora y nos vemos entonces dentro de un par de días, ¿sí? Cuídense mucho y gracias por venir.